Oración inicial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de tu Hijo, nuestra cabeza. Recibe con agrado nuestra imperfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven y santifica con tu presencia prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos en el equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz preclara, fuego abrasador, vuelve a realizar en nosotros tu iglesia con perenne Pentecostés, para que plenos de sabiduría, valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión, vayamos a derramar a nuestros ambientes tus dones, para gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo, refugio de amor y escuela de apostolado. Forge en nosotros un corazón misionero capaz de ilusionarse, de entregarse y de amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a iniciar, hermanos. Vamos a hacer un repaso para los hermanos que se están sintonizando apenas, para que vayamos viendo el avance que tenemos. Vamos a explicar desde el principio. ¿En qué se refiere la doctrina social de la Iglesia? ¿Cómo se define? Entonces, primer punto, es la enseñanza teológica moral que en materia social, política, económica, familiar, cultural, realiza la Iglesia. O sea, la enseñanza teológica es con respecto a lo que Dios quiere de nosotros. Moral es con respecto a la conducta del hombre. Pero la conducta del hombre es muy relativa cuando no conocemos los mandamientos de Dios. Y entonces actuamos según nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, o incluso conforme la vida social que llevamos nos va conformando o nos va formando. Por eso, dentro de esta vida social, de esta materia social, entra la vida política, que es la conducta de todo aquel que dirige un país, un estado, o incluso en el mismo hogar se vive una política, unas normas, reglas que se tienen que tener. Económica, porque se ve el bien que tiene que tener el ser humano con respecto a su forma de vida, que tiene que ser digna. Familiar, porque la familia tiene fundamento teológico. La familia no se conforma desde el punto de vista natural, pero también desde el punto de vista teológico, porque es el fundamento por el cual el Señor nos invita a la realización de la procreación del ser humano, hombre y mujer. Cultural, porque dentro de toda la relación que llevas el ser humano, se respeta su forma de ser, su, su desarrollo dentro de su medio. Por ejemplo, si en un estado hay determinadas tradiciones, que es parte de su cultura, la respeta, pero recordemos que hay una palabra que nos sintetiza esa relación que existe entre las tradiciones que vienen siendo mundanas y la vida divina. Entonces ese es el sincretismo. El sincretismo es ese respeto que se tiene que llevar en ambos aspectos, tanto de la cultura del pueblo como de la vida cristiana. Conjuntándola a los dos, prevalece nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasó en la cultura azteca o mexica o todas las culturas que cuando viene la Santísima Virgen de Guadalupe se hace parte de esa cultura, pero trayendo a nuestro Señor Jesucristo? Y en ese sincretismo, la Santísima Virgen María, la forma en que ella se revela en el códice o en la tilma de San Juan Diego, es un códice donde los mismos mexicas, los aztecas, lo leen. Recuerden que la forma de escritura de los aztecas
no era con respecto a signos, sino era con respecto a imágenes. Ellos tenían una forma de escritura con imágenes, no con escritos, como otras culturas. Entonces, la Virgen también se hace uno de ellos, pero está sobre el sol y está sobre la luna. O sea, aquí los aztecas adoraban al sol y a la luna, eran sus deidades, sus dioses. La Santísima Virgen viene sobre ellos. Pero además, en la cultura azteca, ellos leían claramente que una mujer cuando estaba encinta, o sea, que estaba embarazada, porque la Santísima Virgen en la tilma de San Juan Diego, la Virgen tiene una cinta en la cintura donde da a conocer que viene embarazada. Y otra flor que trae en su vientre, que se dice que es la flor que nos trae algo mejor, algo fabuloso, algo que está sobre todo el universo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y así hay signos claros de cómo la Santísima Virgen presenta ese sincretismo. Sin quitarle su cultura, nos da a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que está dentro de la cultura. Y la cultura lo entendemos que es el conjunto de hábitos y costumbres que se desarrolla en una persona, en una familia, o en un estado, o en un pueblo, y se respetan esas costumbres. Con respecto a la realidad de la iglesia está al tanto del desarrollo del ser humano. Y uno de los confrontamientos que ha tenido desde su creación, la Santa Iglesia va a tener esas disyuntivas con el ser humano con respecto a lo que él quiere que haga, o sea, el ser humano, el hombre, la mujer, y lo que el Señor le está pidiendo. Entonces, la Iglesia nos va educando dentro de una formación cristiana. Recordemos que, y lo sabemos bien, que el origen de nuestro Señor Jesucristo es de origen judío, hebreico. Y esa es una cultura también, la cultura hebreica. Pero nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios o Dios mismo, se va a revelar hacia nosotros. Es la forma en que nosotros vemos ya la historia de salvación. Viene la revelación primitiva y después viene la mosaica, después viene la premesiánica y luego ya viene la revelación directa de Dios con su Hijo. Y luego esa revelación se da para todos aquellos que no conocían a Jesús, que no conocían a Dios. Entonces se da hacia nosotros. Y quien arranca todo estas realidades teológicas y culturales es el Espíritu Santo. Es el que va a impulsar. Recuerden que en Pentecostés es cuando nace ya la iglesia que va a llegar a nosotros, los que llamamos gentiles, los que llamamos separados, pero llega a nosotros y nos va a llenar de la sabiduría, del discernimiento, como lo dice la Sagrada Escritura. ¿Sí? Entonces, la doctrina social de la iglesia se define una disciplina que nace de la teología moral y se convierte en una materia universal, vinculada desde el fin del siglo XIX. Asimismo, esa doctrina reconoce los derechos fundamentales del hombre, particularmente al derecho de la propiedad. Bueno, aquí estamos hablando de otro aspecto. Bueno, entonces la doctrina social cristiana es una disciplina que nace de la teología moral y se convierte en una materia universal que su fin principal es la conversión y la salvación del hombre y la mujer. ¿Sí? Dentro de estos principios que tenemos, existen tres fundamentos. Dice, la doctrina social de la iglesia tiene como centro la dignidad de la persona y la busca en todo momento defenderla y dar principios que ayuden a su crecimiento y su desarrollo. Uno de los aspectos que a través de la historia del hombre se habían dado es juzgar al hombre, incluso tacharlo muchas veces
sobre todo cuando venía el dominio en la esclavitud o cuando había dominio de un pueblo a otro pueblo, el tratarlos como animales al ser humano. Entonces, la iglesia va a luchar para que al hombre, a la mujer, se le vea con su dignidad como persona humana que busca en todo momento defenderla en sus principios, su crecimiento y su desarrollo, tanto material, espiritual y moral. Y hay 7 principios o criterios que son muy claros y vamos a reconocerlos en una forma tajante, por decirlo así. Son ellos los ejes claves en esta doctrina. Son también los ejes para poder ayudar al ser humano a crecer, a desarrollarse, a progresar como debe de ser. Estos 7 principios son los siguientes. Principio del bien común. Principio universal de los bienes. Principio de la subsidiariedad. El principio de la participación, el principio de la solidaridad, el principio de los valores, que fundamentalmente son 4: verdad, libertad, justicia y amor. Son los 4 valores fundamentales que se da al ser humano. Y uno de los principales de estos valores está el amor, que es el valor principal porque el ser humano es una unidad con los demás valores. El amor unifica a todos los valores. Y lo entendemos claramente cuando nuestro Señor Jesucristo vino, Él muere por nosotros por el amor que nos tiene Dios. O sea, Dios nos creó con amor, dándole la realización de la creación a Dios con respecto al hombre. Y luego viene nuestro Señor Jesucristo para rescatarnos del pecado, rescatarnos del oprobio, ¿sí? Y es la misión de nuestro Señor Jesucristo y nos inserta a la vida de la iglesia. Y luego viene la tercera persona, que es el Espíritu Santo, que es la continuación de esta revelación, que es el amor mismo de Dios reflejado en nosotros y fundamentada en la iglesia. Y por eso la iglesia pasa a ser jerárquica. Así como se ven en conjunto, que nos iluminan, vamos a analizarlos, cada uno de ellos. Entonces, recordémonos, para la cultura de la iglesia, la enseñanza de la iglesia para Cristo, como también todo lo que es filosofía humanística, los principales de la persona humana son su dignidad. Todo lo demás ha de converger en la ayuda y el apoyo al progreso de todo ser humano y de todos los seres humanos. Cuando hablamos de filosofía, hablamos de la conducta del ser humano. El hombre, para poder conocerse a sí mismo y conocer a los demás, tuvo que tomar criterios humanos y ahí nace la filosofía. Incluso las grandes preguntas: ¿por qué morimos? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué tenemos que estudiar? ¿Por qué tenemos que trabajar? O sea, todo eso lo estudia la filosofía, pero es una filosofía humanista porque va a ver a los principios como principal objeto por el cual se estudia es el ser humano. Y entonces en ese estudio entra la dignidad, entra el progreso, entra el apoyo. El ser humano es respetado por su propia naturaleza de existir, porque no es un animal y no es tampoco un vegetal. Recordemos que dentro del contexto filosófico griego, ellos nos distinguen 3 aspectos del ser humano: el alma, el cuerpo y el espíritu. Dentro del concepto teológico hebreico se reconoce al hombre como alma espiritualizada y materia, o sea, cuerpo. Así es como crecemos. Y de ahí se va a discernir. El alma de nosotros, los seres humanos, es un alma espiritualizada porque nos contacta directamente con Dios, porque tenemos esta relación con Dios. Sí. El alma de un animal es una alma instintiva porque se rige por instintos. El alma de un vegetal es vegetativa porque se rige, tiene vida, se desarrolla. Y todo este contexto natural tiene 3 fundamentos.
nacer, reproducir y morir. Pero en el ser humano es nacer, reproducirse, pero su realización y luego viene su muerte. En esa realización es donde entra la parte teológica, que es donde nosotros vamos a buscar nuestra felicidad, cada uno de nosotros, pero respetando la realización de los demás. Por eso es fundamental la vida humana y lo que son las relaciones de seres y por la doctrina social de la Iglesia, el bien común. Bueno, aquí vamos a ver, entonces, ahí tenemos ya la primera etapa, que es el desarrollo del ser humano en sus 7 principios. Ahora, vamos a ver el primer principio, del bien común. El principio o criterio del bien común es un principio fundamental en lo que es la vida humana y lo que son las relaciones de todos los seres humanos. Para la doctrina social de la Iglesia, el bien común es el primero de todos los principios. Todos los bienes que existen son bienes para todos los seres humanos. Toda la creación, todo lo que Dios nos creó es para nosotros. Lo dice el libro del Génesis. ¿Sí? Cuidad, o sea, de aquí se van a alimentar, multiplicadse y henchid la tierra. Y yo les doy todo esto para que se alimenten. O sea, el hombre pasa a ser dueño de todo, de toda la naturaleza. Que existen son bienes para todos. La concepción es clara. Dios creó todo lo que existe para todos los seres humanos, no para una sola persona. Solamente que un individuo, sino a todos los individuos. No a una persona, sino a todas las personas. Pues este principio del bien común es una tarea que nos compete a todos. De ahí que los bienes que existen sobre la tierra han de llegar a ser para todo ser humano, para nosotros. Es un criterio que tiene que estar siempre claro y el criterio exige que la conducción de la vida política, por, por eso un político, aquel que debe de trabajar en el bien común y va a realizarse en estos principios. Cuando busca sus propios intereses, me está fallando el internet, pero ya aquí nuestro hermano Leonel ya nos dio la pauta. ¿Sí me escuchan? Sí, hermano. Sí, Ahora sí. sí, vamos a continuar. Entonces estamos con lo que eran el bien común. Miren, el bien común se dio cuando nuestro Señor, en la creación del hombre, del ser humano, se fue multiplicando después de Adán y Eva, y luego viene Noé, y se termina esa generación con el diluvio, y luego viene Abraham. Bueno, se fue poblando la tierra. De ahí viene el hecho de que todas las tierras del mundo se fueron poblando porque el Señor fue el que se dio todos los bienes para el ser humano. Era el bien común de todos. Pero empezó a haber un derecho de propiedad. Entonces cada quien se apropiaba de la tierra que ellos trabajaban, por el cual ellos comían. De ahí el principio de la agricultura, de la pesca, en fin, porque era la forma en que el ser humano, hubo también pueblos nómadas en ese ir de un lado a otro hasta que llegaba a tener lo que se llama el sedentarismo. De allí inició ya la propiedad privada, pero fue porque el Señor se los dio, se los donó a todo el ser humano. Y así nosotros en la actualidad, todos nos hacemos de un terreno, es nuestra propiedad. Y entonces tenemos el derecho común de todo lo que existe. Pero ya todas las tierras, como hubo un propietario y hubo una legislación para darle
el derecho de propiedad a esa persona por medio de los contratos, por medio de las escrituras. Entonces ya viene una compra y venta de terrenos. Yo me desarrollo, junto un dinerito y me compro mi terreno y construyo mi casa. Ese es con respecto a la realidad del derecho común de toda la tierra. Pero también hay otro derecho común con respecto, ahorita hablábamos de los políticos. Por ejemplo, vamos a hablar de esta parte, ahorita les explicamos esa parte. El destino universal de los bienes. El principio del bien común que guía a la doctrina social de la Iglesia va muy unida al principio del destino social del universal de los bienes. Ese principio nos recuerda a nosotros que todos cuanto existe una dimensión universal, nosotros hablamos del derecho de propiedad o el derecho de propiedad privada, de lo que estamos hablando, también tiene su sentido. La propiedad privada ayuda a que las personas puedan tener un mínimo de espacio para vivir dignamente, para que se respete su libertad. Sin embargo, cuando la propiedad privada se excede o se viola, el principio universal de los bienes, entonces la propiedad privada ha de estar sujeta a lo que están los principios universales de los bienes. El Papa Juan Pablo II repetía que sobre toda propiedad privada hay una hipoteca de los bienes que han de llegar a todos. En este caso, por ejemplo, hay quienes no tienen un suficiente dinero para comprar un terreno y construir una casa. Entonces, los gobiernos, porque hay un derecho de propiedad universal, los gobiernos con la recaudación de los fondos de los impuestos tienen también propiedades federales en donde ellos construyen edificios, condominios y los van a dar a interés social, en donde el trabajador tiene ese derecho. De ahí la creación de Infonavit, de Fonacot y de todo eso. Y ese es un derecho. Y quien los pagan son los patrones. Dentro del salario que tiene el trabajador está integrado también, ahorita ya está el Afore, antes no estaba el Afore, pero estaba el Infonavit, el Fonacot y otros instituciones por el cual se llevaban a cabo las obras para dar a interés social los departamentos o la propiedad de la persona para vivir. Y ese llegar a todos es llegar a todo ser humano y a todos los seres humanos. Y nosotros hemos de repetir continuamente, Dios creó todas las cosas, no para un grupo, sino para todos. De tal manera que así que hay que buscar caminos para una justa distribución de los bienes y de las riquezas, sean esas cual sean. Y de aquí viene lo que es la hipoteca. ¿Qué es la hipoteca? Es un contrato accesorio que remite, garantiza derecho real que grava bienes materiales, sujetándolas a responder en cumplimiento a una obligación dineraria, o sea, de dinero. O sea, bueno, yo ya tengo un fondo, veo cuánto fondo tengo para poder obtener un departamento, voy a Infonavit, me dicen que sí, ya puedo tener mi departamento, hago mis trámites y voy a empezar a pagar dentro de mi salario, me van a descontar una cierta cantidad para pagar a 30, 40 o 50 años mi propiedad, pero ya tengo mi propiedad para vivir dignamente. Entonces, el derecho de hipoteca se va a dar también por la justicia del que está gobernando, porque el dinero que a él le lleva de gobierno, a él le llega de todos los impuestos que nosotros recaudamos y damos para el gobierno. Y por eso todas las empresas también tienen que pagar impuestos. Son millones y millones de pesos que se recaudan para estos bienes. Bueno, entonces ya tenemos allí el derecho universal de los bienes. Hay que recordar que con frecuencia, al volver al pensamiento y mirar hacia él, es el principio de subsidiariedad. Bueno, aquí vamos a ver otro principio que es la subsidiariedad. Es la búsqueda del progreso y el desarrollo de toda persona humana, de todo ser humano, de su dignidad. Hay un principio que nos tiene muchas veces en cuenta. Entonces, hay que recordar con frecuencia y volver el pensamiento, mirarlo como él.
es el principio de subsidiariedad, palabra que no es fácil de pronunciar, pero que es sumamente importante. Nosotros los seres humanos debemos de producir lo que nosotros debemos producir. Cada ser humano tiene una responsabilidad en sí mismo ante los demás, como cada grupo, como cada sociedad. Pero hay limitaciones que nosotros tenemos y de ahí, donde se necesita el apoyo subsidiario. Por ejemplo, la gasolina. La gasolina, aquí en nuestro país, el hecho del extracto del petróleo y luego hacer el proceso de gasolinas ya sale muy caro. Entonces, se va a subsidiar la gasolina para que el costo sea menor y todos podemos tener alcance a él. Por decir, si el litro de gasolina ya salido de la refinería sale a 40 pesos, entonces se pone un subsidio por parte del gobierno para que sea a 20 pesos o a 28 pesos, ¿sí? Y eso es lo que amortiza que sea más económico. Muchas veces es más conveniente importar ciertos materiales para que sean más económicos. El hecho de tener los procesos, a veces, bueno, en el caso de aquí de México, tengo entendido que ya los costos que se gastan para producir gasolina en la refinería ya no es suficiente para que los costos sean bajos. Se tiene que subsidiar. Por eso luego las gasolinas suben mucho o bajan dependiendo. Ahorita volvieron a subir, ya no hay subsidio. Entonces, pero sí se importaran qué sucedía. O sea, aquí es el juego de los mismos, de los responsables del país para que ellos puedan ver la forma de que todos tengamos acceso a ciertos materiales. Cada ser humano tiene una responsabilidad y en sí mismo y ante los demás como cada grupo, como cada sociedad, pero se necesita apoyo subsidiario. Venir a apoyar a las familias que no pueden alcanzar las metas que deben alcanzar y los individuos que las personas de los grupos sean estos los que sean. Por eso, el Estado tiene la responsabilidad de cuidar, de velar, para que cada uno de nosotros haga lo que tenga que hacer, para que podamos recibir también el apoyo adecuado para realizar todo, todo nuestro desarrollo intelectual y moral. Que nosotros podamos hacer el principio subsidiario ayuda a que los pueblos progresen, puedan progresar a los grupos que puedan avanzar y que hay que decir también en la universalidad. Por ejemplo, el campo. A veces el campo está supeditado a la lluvia, pero cuando no llueve, ¿qué se tiene que hacer? Entonces aquí los gobiernos tienen que tener un subsidio para bombeo, o sea, hacer el, canales para encontrar agua y de ahí bombear el agua para riego. Ese es un subsidio también que se hace del campo y es ayudar para que haya también la materia adecuada para que llegue todo lo necesario las ciudades. Nosotros no sabemos nada del campo, el campo está allá. Aquí nos llegan las tunas, nos llegan los frijoles, nos llega todo, pero ya en bolsas, o sea, ya tiene una producción. Pero ¿cómo se puede dar el subsidiar para que pueda llegar a nosotros y que los campesinos también ganen? Ese es el subsidio, es uno de los subsidios. Ahora, otro de los subsidios que tiene que ver es con respecto a cuando hay desastres naturales, ya sea un terremoto, ya sea también, ahorita en tiempo de lluvias, si hay inundaciones, tiene que haber un subsidio para poder auxiliar a todas las familias que pierden todos sus bienes. Entonces, se les tiene que dar ese subsidio. Mm, dice, esto hay que decirlo. También a nivel universal, nos hemos de acompañar mutuamente los pueblos, aunque no lo pidiera Dios, ni lo pidiera la doctrina social de la iglesia. Lo pide el sentido común y lo pide la razón. Si ha de apoyarse todo aquel que no pueda dar todo lo que él quisiera o no quisiera dar. Vamos a suponer que los que son
los países comunistas que no creen en Dios. Bueno, por la naturaleza de la ayuda mutua como ciudadanos se tiene que dar. Ese es el sentido común de la ayuda hacia todos los seres humanos. Bueno, ese es el cómo se subsidia, o sea, tiene que haber un subsidio y tiene que haber siempre fondos para atacar determinadas situaciones. Por ejemplo, un fondo que tiene que ver siempre es el fondo con respecto al ejército. El ejército tiene que tener armamento, tiene que tener lo necesario para que si nos invadiera otro país o otras gentes, el ejército tenga lo necesario para poder defender a nuestro país. Incluso antes se decía que los que hacíamos el servicio militar a los 18 años pasábamos a ser parte de esa área de poder defender al país en un momento dado. ¿Sí? Y ahorita ya parece que no es, ahorita ya son más bien servicios sociales, más que ser reservas militares. Bueno, ese es el subsidio. Ahora vamos a hablar de la participación. Otro principio claro de la doctrina social de la Iglesia es el principio de participación. Es un tema sobre el que nosotros volvemos a una y otra vez la participación como algo inherente, o sea, que nace en nosotros, del ser humano, hace por parte de nuestra existencia, de nuestro ser. Nosotros queremos participar y esa participación se hace mostrar en nosotros un deber y deberes que tenemos sobre todos los seres humanos, en la vida y en el desarrollo del progreso de los pueblos. Por eso una persona que no participa en los gastos de un pueblo son como impuestos de una persona que no están cumpliendo con sus deberes. O sea, si se está dando una cierta cantidad para el desarrollo de un pueblo, para la pavimentación, para calles, para todos los saneamientos, agua, en fin, y no se hace, entonces no se está cumpliendo. Ni el que no da, ni el que no hace. Entonces no se cumple la participación. Una persona que no participa en las elecciones, por ejemplo, es una persona que se siente limitada en lo que es un derecho de participar, la elección de aquellos que lo dirigen. O sea, nosotros, como ciudadanos, todos los seres humanos, tenemos que tener participación dentro de la realidad cívica. ¿Quiénes son los que nos van a gobernar? Tenemos que tener conocimiento de todos los partidos políticos que hay y qué es las promesas que nos hacen. Son promesas, pero nosotros les vamos a creer. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a escogerlos a ellos para que ellos velen por nosotros en todas las situaciones difíciles, tanto de la naturaleza como también de los derechos de vivir dignamente. ¿Sí? Y de ahí se da todo lo que estamos hablando ahorita, los subsidios, la participación. Esa dimensión de la participación muestra un derecho, pero también nuestro deber, derecho y deber. Es el derecho de participar y el deber de participar. Por ejemplo, en las votaciones es un derecho que todos tenemos, pero tenemos que hacerlo. Si yo me ausento de no cumplir con este derecho que tengo, o sea, a mí, por el hecho de tener el derecho, nadie me va a obligar a no votar o sí votar. Es mi derecho y yo tengo que ir. Y de ahí los gobiernos tienen que hacer, en una forma de hablar, hacer que los ciudadanos participen en las elecciones, porque van a escoger a los que los van a gobernar. Ahora, si estos gobernantes no responden a las necesidades de los ciudadanos, entonces son malos gobernantes. Otra cosa, se están llevando el dinero y no se subsidia para lo que debería ser. O sea, ¿qué se está haciendo? ¿Sí? Por eso es muy importante, y lo dice una frase coloquial, el pueblo tiene el gobierno que ellos han escogido. Por eso es importante que participemos. ¿Quién es el que va a ganar? El que gane. Pero vamos a tratar de que ese que gane sea responsable para con nosotros.
Su salario va a ser de 200,000, 300,000, 500,000 pesos al mes, imagínense, y va a salir de los impuestos de cada uno de nosotros. Bueno, por eso que están ganando, porque es un trabajo, tienen que responder también a las realidades de los derechos de nosotros, los ciudadanos. Esa dimensión de participación muestra un derecho, un deber, derecho y deber, los dos. Participar, el deber de participar por el derecho que se tiene. Por eso cuando las personas no pueden participar, no lo que puedan en la vida nacional, se sienten limitados. La dictadura limita la participación, pero también participación de volver de cuando no es regulada. O sea, fíjense que aquí estamos utilizando una palabra muy fuerte, la dictadura. Por ejemplo, ahorita como está Venezuela, aquí su gobierno, los que están dentro de su gobierno, quieren quedarse eternamente ahí y ya tienen, pero no han respondido a las necesidades de su pueblo. Por eso hay tantas protestas. Y al ver protestas, el gobierno está encarcelando o mitigando o matando a su propia gente porque ellos quieren seguir con una dictadura. Ahorita vamos a ver lo que es un poco el marxismo para que tengamos en cuenta a quién vamos a escoger. Por ejemplo, aquí nuestra constitución marca que todos los gobernantes tengan un periodo de gobierno. Bueno, los presidentes son 6 años, ¿sí? Entonces ya no pueden reelegirse. O sea, incluso es la no reelección aquí en nuestro país y lo marca la constitución. Por eso un presidente no se puede volver a elegir. Pero si las cámaras de diputados, si los senadores se ponen de acuerdo y entonces van a cambiar este artículo dentro de la Constitución, se corre el peligro de que haya una dictadura. Ya hemos tenido dos dictaduras aquí, entre ellas está la de Benito Juárez y está la de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz tuvo más de 30 años en el gobierno y ya existía en la Constitución la no reelección, pero ellos se sometían, o sea, querían estar ahí. Ese es un peligro dentro de los países. El hecho de cambiar de personal en un gobierno es bueno porque ya no se forman intereses. Cuando ya hay intereses es otra cosa. Volvamos una y otra vez a la mente sobre la participación, sobre nuestro deber de participar en la vida familiar, en la vida social, en la vida del barrio, en la vida nacional o en la vida internacional. Pensemos en la participación como un derecho y un deber. Voy a poner un ejemplo que vivimos nosotros muy fuerte. En el sismo del 85, a mí me tocó participar. Yo hice una brigada y nos fuimos a sacar pues, personas ya fallecidas. Era tremenda la situación. Nosotros hacíamos, como se cayeron los edificios en sándwich, habían muchos hermanos que llevaban sus palas, sus picos, y ellos nos ayudaban a hacer los orificios o los agujeros para poder ir sacando a la gente. O sea, llevar medicina, llevar comida, en fin. Esa es la participación. Incluso el mundo se quedó admirado de México, cómo todos participábamos y nos ayudábamos unos a otros ante esa realidad que vivimos. Esa es la participación. Por eso es un derecho y un deber. Vamos a suponer que dentro de un pequeño sismo ya están dañadas unas casas, se cae la casa de mi vecino. ¿Qué soy capaz de hacer por él? Mire, hermano, pues vente a vivir un tiempecito aquí a mi casa mientras consigues dónde. Mira, aquí te voy a brindar la comida, en fin. O sea, esa es la participación, el sentido de participación, no solamente por parte del gobierno, sino por parte también de nosotros. Vamos a ver la quinta, solidaridad. La solidaridad es uno de los grandes principios y se quiere que uno de los grandes valores que nos trata el mundo de hoy. Hemos venido muchas veces sobre esas realidades que hay que volver continuamente sobre ellas. La solidaridad nos está mostrando a nosotros cómo la humanidad cómo tiene que apoyarse mutuamente. La solidaridad que nos mueve a nosotros a vernos cómo salimos
cómo nos indican los pueblos que no pueden existir si no son solidarios entre sí. Si la humanidad también es así, esto se ve de una manera muy clara en las crisis y en los problemas. Cuando vienen las crisis, los problemas, ¿cómo soy solidario con los demás? Con mi propia familia soy solidario, con mi propio vecino, hasta dónde yo soy capaz de ayudarle, de ser solidario ante la realidad que estoy. La Sagrada Escritura nos dice llorar con el que llora, reír con el que ríe, o sea, sentir lo que lo que el otro siente. ¿Cómo yo puedo ser solidario con los demás? Somos solidarios y hemos de ser solidarios y queremos o no queríamos, pero hemos de hacerlo de manera consciente. Los países más ricos tienen necesidad de ser solidarios con los más pobres. Países pobres también han de tomar conciencia sobre esto. El Amazonas no pertenece ya a Brasil ni a los países del cono sur, del bien de toda la humanidad. Ese es un bien de toda la humanidad, porque lo que pasa allí afecta a la humanidad. Somos solidarios y los seres humanos somos como un racimo de genios y caminamos juntos a otros, a, a nosotros que perecemos, pero hemos de estar juntos. O sea, cuando hay una realidad que aqueja a los demás, es cuando mostramos la solidaridad. Hay partes solidarias en el mundo también. En este caso, por ejemplo, las Amazonas es un área de reservas porque hay un equilibrio ecológico en todo el mundo. ¿Qué sucede cuando se empiezan a desgastar estas zonas ecológicas? Cuando hay una tala inmoderada de los árboles. Recuerden que nuestro universo trabaja por ecosistemas en donde se van realizando el desarrollo dentro del mundo. Pongo un ejemplo. Cuando llueve, el agua que cae, después se evapora, llega a las nubes y vuelve a caer el agua y se hace un ciclo. Y esta agua está también, está yendo a los lugares donde para que haya fertilidad para los campos, pero un ecosistema. Incluso los animales que se comen unos a otros hacen un ecosistema también, pero no se terminan, o sea, tiene una forma de vida, es cíclica, les llamamos. ¿Sí? Los principios de criterios y valor de la solidaridad es temática sobre la que hay que pensar y volver una y otra vez. Y no solamente se han de esperar la solidaridad de los demás, sino de cada uno de nosotros. Han de poner un granito de arena en el camino y en la construcción de un mundo solidario. Si yo dentro de mi colonia veo que ya se inundan, pues posiblemente lo que se necesita es sanear los dos albañales, las tuberías. Bueno, nos reunimos para que el gobierno venga a sanear todo. Y ahí solidariamente estamos cooperando para que nuestros drenajes estén limpios, no se tire basura, en fin. Ese es dentro de la urbanidad. ¿Hasta dónde soy solidario para con los demás? Otro punto importante es los valores fundamentales. El tema de los valores están sobre el tapete, o sea, estamos en un tema sobre el que hemos de volver una y otra vez y podemos preocuparnos sobre los muchos valores que hay y podemos enumerar además de valores cuáles son los fundamentales, cuáles son los más importantes de aquellos. Es necesario para que funcione una sociedad y que son la clave también para el progreso de los pueblos. Son cuatro valores: la verdad, la libertad, la justicia y el amor. Y me voy a referir ahora de los tres primeros, porque el amor que nos une a los demás necesita un tratamiento especial. La verdad. Sin la verdad ningún pueblo podrá avanzar. Jesucristo decía, es el lema del pueblo universal. Conocieron la verdad y la verdad los hará libres. O sea, ¿qué sucede cuando un gobierno habla con mentiras?
No se preocupen, ciudadanos, estamos bien económicamente. Cuando estamos endrogados con el Banco Mundial, cuando hay una deuda interna y una deuda externa, y sale este gobierno y al otro gobierno le deja la deuda. Y de ahí, como decían antes, que cada uno ya nace con su deuda bajo el brazo, ya no con su torta bajo el brazo. Imagínense, ahorita, en la actualidad, cada ciudadano, sí, ya debemos como 120,000 pesos cada ciudadano de la deuda que tenemos en el país. Hasta ahorita yo no he oído que el gobierno que está terminando haya hablado de esa deuda que tenemos. Ellos nos dicen que económicamente estamos bien, pero los economistas nos dicen otra cosa. ¿Por qué lo sé esto? Porque oigo a los economistas, que son los que saben las cosas que están sucediendo, pero no nos hablan con la verdad. Cuando nos dicen que hay suficientes medicinas y no las hay. Cuando nos dicen que hay suficientes especialistas y no los hay. O sea, ¿cuál es la verdad? La verdad os hará libres. La verdad y la libertad. La libertad, por ejemplo, en México está disfrutando después de de tantas situaciones que se ha pasado por ejemplo, en 1810, cuando la independencia, estábamos bajo el proceso político de los españoles. Después se pidió una libertad, y después se hizo república. Después de que se hizo república, a la iglesia también le quitaron los bienes. O sea, en el tiempo de Benito Juárez se quitaron los bienes y en ese aspecto, pues, por parte de lo que hizo el señor Benito Juárez, el señor presidente, pues estuvo bien porque separa a la iglesia del Estado y cada quien que haga lo suyo, el Señor lo dice, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Pero vienen crisis también sociales, y de ahí viene una guerra interna entre lo que eran los liberales y los conservadores, en fin. Hasta aquí era Porfirio Díaz y hacía una dictadura. Y después viene la revolución por la tanta pobreza que había. O sea, vean el proceso de nuestro país como así, como ha ido haciendo. La libertad se manifiesta en la democracia, pero necesitamos una libertad eh, sabiamente usada. O sea, quienes nos gobiernan tienen la libertad, ellos, de por el bien de los demás. ¿Y qué es lo que sucede cuando mal usan el poder? Por eso, volver a la mente y a la mirada sobre la libertad es clave, sobre todo en este tiempo, en lo que disfrutamos de la libertad para no volver a una dictadura. O sea, nuestra libertad debe de estar bien usada. Por ejemplo, yo soy libre, tú eres libre, todos somos libres. Tenemos derechos, tenemos deberes, pero hay cosas que no debo de hacer aunque tenga la libertad de hacerlo. Bueno, si robo, ya mi libertad la estoy coartando, y entonces viene también ya un castigo por robar. Hablando dentro del aspecto humano, dentro del aspecto divino, nuestro Señor es muy claro desde el Antiguo Testamento en los mandamientos: no robarás. ¿Sí? Pero tampoco para que la libertad se vuelva para nosotros un enemigo. O sea, por eso, soy libre y tengo que respetar la libertad de los demás y tengo que respetar los derechos de los demás para que esa libertad no se vuelva contra nosotros. Y la dimensión de la justicia. Si quieres la paz, trabaja por la justicia. Si nosotros queremos guardar las relaciones como debe ser, es clave fundamental quien pueda negar el valor de la justicia. O sea, hablamos de lo que es justo. Si yo cometo un delito, es justo que me castiguen, porque es la justicia. Pero ¿hasta dónde hay injusticia? Cuando alguien juzgan de algo que no hizo. De ahí por eso se llevan los procesos civiles y penales y no sé qué tanto. Pero hay una justicia. Dentro de los gobiernos tiene que haber también un poder de la justicia, que es el que va a poner orden y discernir
quién es el culpable. Desgraciadamente luego se juzga al que no se debe de juzgar. Sí. Entonces, sabemos que tenemos muchos desórdenes cuando impera la mentira, la libertinaje y la injusticia. De tres aspectos: la mentira, el libertinaje y la injusticia. Yo teniendo el poder de ser justo y no lo soy, soy injusto. Yo teniendo el poder de vivir rectamente y con libertad y convierto en libertinaje mi vida, entonces ya no está mi libertad. Y si yo hablo con puras mentiras, entonces estoy violando la libertad de los demás porque me están creyendo. Yo soy libre de decir una cosa, pero si digo mentiras y los demás me creen, entonces me vuelvo injusto por la forma en que yo estoy actuando. Por eso, en la doctrina social de la Iglesia, esos tres valores son fundamentables, clave de la vida de cualquier sociedad. Si observamos, esto que estamos viendo es la universalidad de la doctrina social, porque inmiscuye al ser humano. La vida, ahora hablemos del amor. Podemos hablar de la doctrina social tocando la temática del bien común, el destino universal de los bienes, la participación y la solidaridad, los valores de la verdad, la justicia y la libertad. Pero tenemos que decir que el vínculo que une a todos estos es el amor. Sin amor nosotros no podremos llegar a eso que deseamos, o una mayor distribución de las riquezas, que sea equitativa y justa, y que impere la verdad, la justicia y la libertad, donde los bienes realmente sean comunes, donde se busque el bien común. No podemos decir a los políticos que se preocupen de buscar los intereses del pueblo y no a sus propios intereses, sino ellos no tienen amor, se los podemos decir, en el nombre de la justicia, en el nombre del respeto de los demás. El amor es necesario para todos y para todo lo que se realiza. Si un político sigue sus propios intereses sin amar a los que va a gobernar, todo se vuelve interés para sí mismo, incluso se vuelve egoísta. Y mientras él puede llevarse todo lo que se pueda llevar, yo quisiera pensar que cada gobierno que nosotros escogemos, el priismo nos gobernó 50 años, tuvimos bajas y altas. En el tiempo de Carlos Salinas de Gortari, la devaluación de la moneda, que recuerden que le cambiaron a nuevos pesos, les ponían una N al dinero. ¿Por qué? Porque le quitaron 3 ceros para poder reducir, o sea que nosotros deberíamos de hablar moneda de millón, un billete de 1,000,000 de pesos. De 1,000 ya no, si son 3 ceros, es 1,000,000. Entonces, pero se devaluó la moneda. ¿Y por qué se devaluó? Porque hay saqueo dentro de las arcas. Pongo un ejemplo. ¿Qué sucede cuando en el hogar se va juntando un dinerito para poder ocuparse de las situaciones difíciles de la familia? ¿Qué sucede si alguien se roba su dinero y llega la enfermedad de una de las personas? Hay una crisis y entonces se va obligado a pedir prestado. Entonces ya hay una deuda. Es lo que está pasando. Cuando los gobiernos se llevan el dinero, dejan endeudado al país y entonces viene una devaluación. Y recuerden que nosotros nos regimos por la moneda norteamericana, porque dentro del mundo se mueven los dineros por las aportaciones que dan los grandes magnates para poder equilibrar la economía del mundo. Esa es la realidad. Por eso existen las bolsas de valores y a veces ganan y a veces pierden. Y las grandes empresas también están invirtiendo. Por eso, la mejor forma de que un país se desarrolle económicamente es cuando hay inversiones en el país. Cuando las empresas invierten, nosotros tenemos posibilidad de ganar, porque yo voy a realizar un servicio, un trabajo, y por ese trabajo, que es un bien para la empresa, y la empresa me va a pagar a mí. Con lo que me pagan, yo voy a subsidiar a mi familia para tener lo necesario y vivir dignamente. Ese es el ciclo también.
Podemos decir, pedir a un juez que haya justicia, pero si ese juez no respeta a las personas humanas, si es un juez no ama al ser humano, no ama a los ciudadanos, será injusto. ¿Qué sucede cuando voy a hablar de un accidente y yo quedo en el momento, no respondo porque el golpe fue muy fuerte y la otra persona que tuvo la culpa llegó y me embistió con otro carro en fin X? Llega la policía, se pone de acuerdo con el que sí está todavía ahí consciente y cambian todo. Es que ese señor venía borracho y fue el que me embistió a mí. Ya viene lo injusto. Cuando van todos con el juez, cambian totalmente las cosas. O sea, imagínense, eso es lo injusto. O sea, ¿qué amor tengo yo con mis hermanos o con la justicia? Lo justo es lo justo. Y quien se castiga, quien se debe de castigar. Pero no amo a las personas. Lo que me impera en mi persona son intereses, intereses propios. Si el político, si el policía, si el que tiene el poder, si el que tiene la responsabilidad del país no ama a sus ciudadanos, no ama al ser humano, entonces será injusto y se volverá injusto siempre. Los valores que nosotros necesitamos poner en práctica son los necesarios para todos. Necesitan un fundamento, un ángulo que vean la realidad de todo lo que tenemos. Y ese ángulo por el cual vemos la realidad para el bien es el amor. Por eso, el progreso de los pueblos, el bienestar de los pueblos, la mejor distribución de las riquezas, todo aquello que nosotros deseamos, que no se dará en efecto en la verdad, sino el ser humano es egoísta. De ahí que el camino del amor, la vía del amor, que seguirá siendo el camino del desarrollo de los pueblos, el respeto a las personas y a los derechos humanos. Ese es lo que hace el amor. Es la vía por el cual el pueblo se va a desarrollar. Y si nosotros practicamos, por ejemplo, donde trabajo, el trabajo que yo realice, como yo quiero tener un puesto más arriba que el otro, lo que hago es ponerle el pie para que yo tenga ese puesto. ¿Dónde está mi amor a mi prójimo? Cuando el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y yo vivo egoístamente y vivo con intereses propios, entonces no me amo, porque estoy amando mis intereses, no mi persona. Y por lo tanto voy a afectar a los demás. Podemos hablar y tocar temáticas como esta, el bien común, el destino universal de los bienes, la participación, la solidaridad, los valores, la verdad, pero si no tenemos amor en el vínculo que nos hace entre los seres humanos, nosotros nos perdemos. No podremos llegar a eso que deseamos, la distribución de las riquezas, la justicia, la verdad, la libertad, el bien común, donde se busque el bien para todos. No podemos pedirles a los políticos que se porten bien si nosotros no amamos. Tenemos que amar como Cristo nos ha amado. Ese es el sentido. Y ese es el sentido de la doctrina social de la iglesia. Ese apunte ya se los envié, se lo tiene que enviar este Leonel. Ahí viene todos los principios de la participación dentro de la doctrina social de la iglesia. Rerum Novarum es una encíclica que se dio a conocer por Pío, aquí tengo el escrito, dice aquí, encíclica Rerum Novarum de las cosas nuevas, es lo que quiere decir Rerum Novarum, de los cambios políticos. Primera encíclica social de la Iglesia Católica promulgada por el Papa León XIII el viernes 15 de mayo de 1891. A veces pensábamos que la iglesia solamente se debería dedicar a las cosas espirituales, el interior del ser humano. Pero se descubre que en la revolución industrial empezó a haber decadencia de trabajo y siempre ha visto diferencias de sociedades, de la vida social,
los que son los burgueses, los que son los pobres, los que son los proletariados, en fin, habían unas ciertas diferencias, pero había explotación, había esclavitud, y eso lo vio la iglesia. Juan 23 dice, bueno, ¿qué es, cuáles son los derechos para que una persona viva dignamente y que tenga un salario digno dentro de su trabajo? Entonces, esta primera encíclica, contexto donde surge la época de la Revolución Industrial como respuesta de las cuestiones obreras por el conflicto entre el capital y el trabajo, tratando a la consideración del obrero la industria, lo sobrio, lo verdadero. Se da la consolidación del capitalismo liberal de los estados nacionales. Acompaña la vida, el socialismo, mensaje de principio. Piense que se empieza a dar ya lo que era el socialismo y el comunismo desde ese momento. Sucede que para transportar una materia prima tardaban, ¿qué será? Un mes, 2 meses. Cuando viene el ferrocarril, ¿cuánto van a tardar en llegar la materia prima? Va a tardar 2, 3 días. Eso viene a hacer más remuneración económica, porque ya no se gasta tanto ni en animales ni en personas. Ya hay una industria que nos está ayudando. Vienen las máquinas que sustituyen al hombre. Y ahí empieza a ver las diferencias. ¿Cuánto debe de ganar el hombre y cuánto no? Entonces venía la explotación. A veces había nada más, había mucha esclavitud. Inglaterra traía muchos esclavos de África. Cuando llegaron aquí a América, lo mismo, y a todos los explotaban, a los chinos también. Y entonces, ¿qué hacían? Pues esclavizarlos, nada más les daban un poco de comida y ya. Pero entonces ya habían diferencias sociales. El principio de la colaboración como medio fundamental para el cambio social, el rigoroso discrepancia del Papa León XIII en algunos aspectos del liberalismo. En cuanto a la propiedad privada, obligación de los propietarios de importancia del bien común. Además, lejos de la vida del liberalismo, surge la afirmación de los derechos, asociaciones mixtas, patrones, obreros. O sea, aquí ya viene cuánto tiempo tiene que trabajar el obrero. Sí, tiene que tener una cierta ganancia de las ganancias generales que tenían ya también los patrones. De ahí lo que viene a ser el subsidio bueno, antes era un subsidio que se daba por las ganancias generales, ¿sí? Ahora se tiene que dar de esas ganancias un cierto porcentaje al trabajador, ¿sí? Y se dice, todos somos hijos de un mismo padre. De ahí vienen nuestros auténtico abolengo. La iglesia se pronuncia por los valores de ser justo. ¿De dónde viene nuestro abolengo? Porque venimos todos del Señor, de Dios. Por lo tanto, todos somos hijos de Dios. Un salario que no pueda ser sino más el salario que determine el mercado y en el libre juego de la oferta y la demanda. O sea, los salarios se fijaban, depende, si vendo te pago y si no, no te pago. Y ya trabajaste. Si yo gano cierta cantidad, te pago cierta cantidad, si no, no te pago. No, tenía que haber ya un salario. Tú trabajas una determinada horas, aquí tienes tu dinero por tu trabajo que realizas. Y antes no, antes era, si vendo, si compro, si gano, te pago, si no, no te pago. Ese era el juego que hacían los capitalistas. El Papa León XIII dice que un salario es justo solo si se responde a las necesidades del trabajador. El salario justo nunca puede identificarse sin más del salario del mercado. O sea, no se puede calificar por lo que vendo. Un derecho es famoso, el salario mínimo no es sinónimo de justicia. Con él quienes obligan solo quieren acallar su conciencia. El salario mínimo actual, ¿a cómo está? Como 180 pesos, por decirlo así. ¿Cuánto vale un kilo de carne? 180 pesos. Ya no tiene salario. Entonces, tiene que ser un salario digno para vivir dignamente. Pero, como dice aquí, el salario mínimo es injusto
un sinónimo de injusticia. Con él quienes otorgan solo quieren acallar su conciencia. Pero sucede que dentro del salario mínimo dicen, bueno, aparte de ese, te doy el seguro, te doy el Infonavit, te doy, en fin, otros derechos económicos. Dice el trabajador, bueno, por lo menos ya tengo dónde llevar a mi familia al médico. Desde ahí, pues ya se puede disfrazar un poquito el salario mínimo. Ejemplo de un problema social de nuestro país relacionado con dicha encíclica. Sindicalismos solicitaron ratificar de aumentar el salario mínimo. Decenas de miembros de organizaciones sindicales se concentran frente a las instalaciones del Ministerio del Trabajo. O sea, el Santo Padre también va a hablar de los sindicalismos, pero siempre y cuando ellos estén para defender al trabajador, no para vincularse con el patrón y explotar al trabajador, que es lo que estaba sucediendo. Entonces, si hace un salario mínimo, bueno, pero aparte, ¿qué derecho les vas a dar? ¿Sí? El presidente dice aquí, incrementar el salario mínimo en el país en un 20%, o sea, lo que hablaban ya los sindicatos, defendiendo a los trabajadores, ¿sí? Y que tengan seguro social. Aquí ya se habla también de los derechos que tiene que tener. Renovaron, a dar a conocer los derechos de los trabajadores, ¿sí? Y eso es lo que escribe Renovaron, esos derechos de los sindicalismos, que no sea un salario mínimo, sino cuántos salarios mínimos tiene que ganar el trabajador por lo que rinde. Y ciertas horas, son 8 horas. Antes eran 16 horas, 20 horas de trabajo. No, ahora son 8 horas con un día de descanso, ¿sí? Viene otra encíclica que se llama Quadragesimus Annum. Esta es 40 años después de la Rerum Novarum, ¿sí? Promulga el 15 de agosto de 1931, con ocasión de los 40 años de la encíclica Rerum Novarum. De allí su nombre, en latín, Quadragesimus, o sea, 40. Trata sobre la restauración del orden social y su perfeccionamiento, en conformidad con la ley de evangelizadora. Está dirigida a los obispos, sacerdotes y fieles laicos católicos. Después la Segunda Guerra Mundial, donde se da el auge de las luchas de clases sociales, provocando por la desigualdad económica, mientras que en Europa se están afirmando los regímenes totalitarios. O sea, viene ya la diferencia muy pronunciada entre el proletariado, los pobres y los ricos. La Segunda Guerra Mundial viene a tener una crisis muy fuerte en el mundo. Viene la destrucción de la... Y luego viene la Segunda Guerra Mundial también, que es una situación muy fuerte. Mensaje principal de 31 ideas de los documentos. El salario debe ser proporcionado no solo a los necesitados del trabajador, sino también a los necesitados de la familia. La encíclica advierte la falta de respeto a la libertad y asociaciones. Se rechaza el liberalismo atendido como limitada competencia entre las fuerzas económicas. Recuerden que el liberalismo era aquel que socialmente quería impedir ciertos sectores sociales. Entonces uno dice, bueno, tú tienes ciertos derechos y tú no. Entonces, se va a quitar el liberalismo entendiendo que se están limitando la competencia de las fuerzas económicas. Estaba limitando todo. Se destaca función de subsidiariedad del Estado como elementos permanentes de la doctrina social de la Iglesia. O sea, ya se empieza a hablar de las ayudas que los pueblos tienen que tener cuando hay crisis. Por ejemplo, ya una persona que no tiene trabajo, que se quedó sin trabajo, ¿qué subsidio puede tener en un momento dado para que mientras convenga otro trabajo para él? El Papa Pío XI ilumina la restauración de orden social y perfeccionamiento según la ley evangelizadora y hace una exhortación a los obispos sacerdotes, ejercer fielmente su cometido de una iglesia firme, con, movida por los males de todos los intentos a partir de la conciencia de tu responsabilidad. O sea, la realidad social que se estaba viviendo en ese momento, la Primera Guerra Mundial, trajo muchas crisis económicas, mucha pobreza. Entonces, y luego las desigualdades sociales también, los que tenían y los que no tenían nada.
¿Qué dice la Iglesia sobre hoy sobre los problemas sociales que refleja la encíclica? La Iglesia está cada vez más preocupada por el crecimiento de la breda entre la diferencia entre ricos y pobres y se empieza a hacer cada vez más amplia. Y teme que la profundización de las desigualdades sociales lleven a la desaparición de poblaciones enteras y desemboquen en la violencia. O sea, va a haber tanta pobreza que los que tienen la posibilidad de ayudar los van a abandonar porque no quieren. O sea, hay una diferencia social. No quiero que ellos se junten conmigo, o sea, se hacen diferencias sociales. Los pobres más pobres allá, los miserables por allá y los ricos con los ricos. Mientras ellos se divierten y comen con exageración, acá no tienen nada que comer. Tras un mes de liberación encabezada por el Papa Juan Pablo II, la persistencia de las graves desigualdades sociales entre los pueblos amenaza la paz, advirtiéndose eclesiásticos católicos de 5 continentes. El mensaje final de la 10ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que trata a la vez el perfil de los obispos del tercer milenio. Los sínodos son cónclaves de estudio y debate de cuestiones que preocupan a la Iglesia con el fin de colaborar con el Papa en el diseño y en las estrategias religiosas. Por ejemplo, ahorita tuvimos el segundo sínodo diocesano, o sea, internacional, en Roma, que fue el año pasado, en octubre del año pasado. Ahorita, a un año, qué es lo que se pudo discernir de las necesidades que hay en el mundo, las desigualdades que hay en el mundo? Ahorita tenemos al frente dos guerras. Tenemos la guerra de la invasión de Rusia con Ucrania y la guerra de Israel con los palestinos. O sea, esto nos está trayendo como consecuencia una tercera guerra mundial. El sínodo lo está analizando, analizó también otros problemas muy fuertes, como es el aborto, la eutanasia, la homosexualidad, el liberalismo social con respecto a la dignidad de la persona, la confusión que hay, si soy hombre, soy mujer, y cómo los gobiernos quieren imperar para que incluso los padres de familia no orienten a sus hijos en el sentido natural de su desarrollo. O sea, son situaciones que ya están ahorita en el mundo y que se están llevando a cabo en el sínodo. El sínodo nos va a sacar las encíclicas, los resúmenes, para ver qué se tiene que hacer, qué cambios debe de haber. Ejemplos de un problema social en nuestro país en la actualidad. El COVID-19, en la lucha de clases, en el concepto clásico de las luchas de clases, que tiene sentido en la pandemia mundial. Es obsoleto un artefacto arqueológico de museo. Ha dejado de ser materia de estudio en las conciencias sociales históricas. Tienen vigencia en la denominación teórica. La pandemia tiene una interpretación teórica, mientras otras sociedades tienen una autoprotección entre las poblaciones. Otras naciones abandonan las ciudades a su suerte y otras poblaciones observamos la sociedad solidaria. Versan la sociedad individualista, mientras en los primeros se informan una veracidad del avance patógeno, o sea, de las enfermedades, el contagio de sus consecuencias entre otras sociedades. Se politiza y se instrumentaliza un objetivo electoral y se promueve una corrupción de grupos familiares. Así, las sociedades se dividen en, en corrientes, sus recursos y no la prevención. Control y eventos post pandemia mientras se orientan únicamente el evento curativo sin objetivos post comunión, post COVID-19 en las sociedades individualistas del cuidado. Bueno, ¿qué sucedió en nuestro país?
Se murieron más de 1 millón de personas. El gobierno dice que fueron como 300,000, pero de las que murieron en los hospitales directamente, más a todos los que murieron en las casas, más todos los que no se dieron a conocer del fallecimiento. O sea, y hubo consecuencias. Actualmente hay consecuencias del COVID-19. ¿Cómo le llaman cuando hay el, el hecho de que las secuelas que deja el virus? Aquí en el país, cuando se anunció que en otros países ya se había frenado toda la actividad económica en los países, se encerraron a todos los ciudadanos. Aquí no, aquí seguimos con esas actividades. Muchos hermanos se contaminaron. Se pudo haber evitado que muriera tanta gente y no se evitó. Ahora, en la actualidad, ahorita, ¿qué vacunas hay ya? ¿Qué prevenciones hay para evitar otra vez los contagios? Recuerden que es el COVID-19 está dentro del grupo de las gripes, de los virus de las gripes. ¿Sí? Entonces, el gobierno qué está haciendo para prever que no nos volvamos a contaminar? O sea, ese es un ejemplo claro de cómo los gobiernos se están viendo por el bien común de sus ciudadanos. Otro problema que tenemos ahorita son los migrantes. Muchos hermanos del sur de América se están viniendo aquí al país con el fin de pasar al sueño americano, pero se están quedando también muchos hermanos aquí. Las preguntas es por qué el gobierno mexicano está permitiendo que pasen, porque hay permisos mientras no se puede. Y los están frenando ya a los límites de la frontera con Estados Unidos. Otro problema que estamos teniendo es la proliferación del crimen organizado, el hecho de que cobren derechos de pisos, en fin, y lo vemos en las noticias, y muertos todos los días. Esa es nuestra realidad que estamos viviendo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues ayudarnos unos a otros. Nos vamos a ayudar mutuamente, lo que podamos ayudar, lo que podamos. No vamos a hacer más de lo que podemos hacer. ¿Sí? ¿Hasta dónde puedo ayudar económicamente? ¿Hasta dónde puedo ayudar socialmente? En fin, esto lo vamos a ir ventilando conforme vayamos viendo las demás encíclicas y cada uno. Después vamos a ver instituciones para poder canalizar los problemas sociales que tengamos, cómo los podemos canalizar a instituciones y cómo buscar las ayudas económicas también para los más necesitados. Bueno, hermanos, nos quedamos aquí con la Rerum Novarum. La semana que viene vamos a ver otra encíclica que nos habla sobre el marxismo y el comunismo, que ahorita está muy fuerte, que nos llevan a dictaduras. Lo vamos a analizar un poquito más a fondo. Hay una encíclica que el Santo Padre sacó Pío XI, incluso viene en alemán, Brender Kirche, es la preocupación de la vida, de cómo viven. Y es un análisis con respecto a la Alemania nazi, cómo se vivió, toda esa libertad de hacer atrocidades y tratando de que no se olvide para que no se vuelva a repetir esta realidad social que fue muy fuerte en Europa. Bueno, hermanos, quedamos. Que Dios los acompañe, que estén bien. ¿Quién nos hace la oración de favor? Se lave las manos. ¿Quién nos hace la oración final, hermanos? ¿Tienen alguna pregunta? O ya estamos en tiempo, estamos 25 para las 8. Que si apagan su micrófono los tengan prendido. Sí, y hacemos la oración final. ¿O si tienen alguna pregunta pendiente? Buenas noches, hermanito. Buenas Pues noches, hermano. no, la verdad es que está muy buena tu exposición, está muy bien bien dicho el tema, está muy bien elaborado, te felicito, muchas gracias. Gracias por tu empeño, por estar aquí, porque pudiendo hacer otras cosas, estás con nosotros dándonos tu tiempo. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y si gustas, Gracias. yo hago la oración. Adelante, hermanita, por favor.
Sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, en esta noche te damos gracias porque nos has permitido aprender un poco más de lo que tú quieres de nosotros. Señor, en esta noche te pedimos por aquellos hermanos que tienen necesidades, por aquellos hermanos que están pasando crisis, por todos los enfermos de nuestra pastoral, de nuestra escuela de pastoral. Por todos ellos te pedimos en esta noche para que si tú lo tienes a bien, nos ayudes y nos socorras. Todo esto, Señor, te lo pedimos con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Madre hermosa, también a ti te queremos dar las gracias por tu oración de intercesión. Gracias, Madre, porque siempre nos proteges. Gracias porque nos cubres con tu precioso manto bendito lleno de amor. En esta noche te suplicamos, te pedimos que sigas intercediendo por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades. También te pedimos que intercedas por nuestra hermana Lourdes Telles, a quien nuestro Señor ha llamado a su presencia, porque en estos momentos, pues nada más se nos adelantó un rato para que tú le mandes el confort a su familia y la aceptación de tu voluntad. Y te damos las gracias con la oración que bajó del cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo vamos, Virgen pura, y en tu poder vamos confiados, pues yendo de ti amparados nuestra alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes, ya que nos proteges tanto como nuestra verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en Como un en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, todos los que quieran sintonizarse, no hay problema, ¿eh? Si quieren pasarles el link, también pásenselo para que la idea de este taller es la conformación también de promotores de pastoral social. Ya después vamos a ir viendo cómo en cada zona pastoral, diócesis, ya se les dio las explicaciones de ello, de la conformación de equipos. Ahora estamos dando el taller para que estemos enterados. Ya casi para terminar este taller, vamos a dar todos los elementos de trabajo social, o sea, cómo podemos nosotros colaborar en el trabajo social de mi comunidad, de mi familia incluso, para poder orientar y cómo ser solidarios con los demás en las situaciones difíciles. A veces nosotros no lo vamos a resolver, les pongo un ejemplo. Si hay un drogadicto, ¿quiénes lo van a resolver? Pues los profesionales que rehabilitan a los drogadictos, pero vamos a dar a las instituciones. El trabajo de nosotros es canalizarlos a esas instituciones y proponerles su rehabilitación a la familia, a ellos, y está en que ellos quieran, porque es su libertad, no podemos nosotros obligar a nadie, pero ya estamos haciendo el trabajo social que tenemos que hacer. Es un ejemplo para que lo vayamos viendo. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los acompañe y que la Santísima Virgen los proteja a todos. Gracias.